Hola a todos, bienvenidos a este primer y nuevo video de la Asociación Argentina de Recreadores de la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Luciano Rey y en el video de hoy les traigo un ícono de la Segunda Guerra Mundial, el fusil estándar de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el fusil M1 Garand. Fue diseñado por John Garand en el año 1928 y empezó a ser producida y entrada en servicio en las Fuerzas Armadas en el año 1936, cuando en aquel entonces era jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas el general Douglas MacArthur. Cuando en el año 1936 se inicia la fabricación del fusil semiautomático M1 Garand, comienza a ser reemplazado el fusil de cerrojo Springfield M1903. Y es así como el fusil semiautomático M1 Garand se convierte en el arma estándar de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Fue fabricado entre los años 1936 y 1959 y se producieron alrededor de 6,25 millones de unidades. Entre sus fabricantes se encuentran Springfield Armory, Winchester, International, Harvester, Harrison & Richardson, Beretta y Breda. Durante la Segunda Guerra Mundial, el fusil semiautomático M1 Garand tuvo una enorme participación, acompañando a las tropas estadounidenses tanto en el norte de África como en la campaña por Europa o el Pacífico. Supo servir con gran distinción y fue el general George Patton quien lo nombró el mejor implemento de batalla jamás concebido. También supo servir con distinción siendo el fusil estándar de las tropas estadounidenses durante la Guerra de Corea, hasta ser reemplazado en el año 1956 por el fusil M14. Pero esto no le impidió participar durante el inicio de la Guerra de Vietnam en el año 1965. También tuvo participación en la Guerra de Indochina, en la Guerra Civil Camboyana, en la Guerra Civil de Costa Rica, en la Guerra Civil de Nicaragua y en la Revolución Cubana. En la actualidad, el fusil M1 Garand es utilizado por civiles tanto para caza como para tiro al blanco, y también es considerado un objeto de colección militar, además de participar en las guardias militares de honor. Bien, el fusil cargaba una munición de tipo Springfield 3006, en el sistema métrico sería 7.62 por 63 milímetros, la cual se introducía desde el clip o peine de 8 municiones desde la parte superior del fusil, y haciendo presión hacia adentro el soldado colocaba en la recámara los 8 proyectiles. Una vez que se accionaba hasta la parte inferior del fusil, el cerrojo tiende a eyectarse hacia adelante, lo cual podía producir accidentes al lastimar los dedos de los soldados. Una vez que se hacía para atrás y se metía el peine, debía sostenerse firmemente el cerrojo, la corredera del cerrojo, para no producir el accidente clásico de este fusil con el dedo pulgar. Como podemos ver, es un cierre muy violento. Y una vez que el arma ya estaba cargada, recién se podía poner el seguro, como podemos ver. Posee un peso de 4,3 kilogramos, una longitud total de 1100 milímetros, una cadencia de fuego de entre 40 y 50 disparos por minuto y un alcance máximo efectivo de 450 metros. Debido a su precisión, potencia de fuego y alcance, logró cumplir la función de francotirador en sus versiones M1C y M1D. En cuanto a sus accesorios, debemos destacar a la bayoneta, que iba calada al extremo del cañón para el combate cuerpo a cuerpo, y a su función de lanzagranadas, que se empleaba contra fortificaciones y vehículos livianos, colocándose la misma en el extremo del cañón. La munición tipo Springfield 3006, que en el sistema métrico es un 7.62 por 63 milímetros, iban en el clip 8 municiones, colocadas de forma intercaladas o en zigzag. Haciendo una ligera presión, el soldado cargaba las 8 municiones correspondientes para el fusil. Una vez que tenemos las 8 municiones correctamente colocadas en el peine, ya podemos decir que el fusil está listo para ser cargado, o el peine para ser guardado tanto en el cinturón como en la bandolera. Bien, ahora vamos a pasar a explicar el funcionamiento de este fusil. Un fusil semiautomático funciona de la siguiente manera. El mecanismo es de recarga por acción de gases. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se genera la combustión de la munición, cuando recibe el golpe del percutor y se acciona la pólvora, el proyectil va a salir del fusil y la vaina eyectada. Esos gases que generan la combustión, gran parte son retenidos en el cilindro
el cual contiene el pistón, con el resorte que empuja hacia abajo de nuevo el cerrojo, y así sucesivamente hasta la última descarga. Una vez que se produce la última descarga, vamos a tener el característico pling o sonido del clip cuando es eyectado del fusil. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse, darle like, comentar y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.